El exministro Carlos Bielmann, que también tiene la nacionalidad española y vive en este país desde 2010, compareció ante la Audiencia Nacional de Madrid entre el 10 de enero y el 22 de febrero, de la cual asegura que quedó absuelto. La Fiscalía del Alto Tribunal había solicitado contra el exministro una pena de 20 años de prisión por cada preso ejecutado. Al comienzo del juicio oral, Bielmann negó cualquier responsabilidad o implicación operativa en los hechos. El que fuera ministro de Gobernación durante el gobierno del presidente Óscar Berché estaba acusado de aprobar la ejecución de un preso fugado del penal El Infiernito en noviembre de 2005 y la de otros 7 en la cárcel de Pavón, en una vasta operación efectuada por fuerzas policiales en septiembre de 2006. En el primer caso, la Audiencia Nacional estimó que no ha quedado acreditado que el acusado Carlos Bielmann tuviera conocimientos de las circunstancias reales en que se produjo la captura y muerte de este reo Edwin Santa Cruz en manos de 2 subalternos. Pero según sostuvo el expolítico, el mando operativo no era responsabilidad suya, sino de las jefaturas de la policía y el ejército, y él fue allí simplemente a recabar información. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. Regresamos a Sin Filtro. Bueno, usted veía la nota de Carlos Bielmann, que fue absuelto por la justicia española. Hay que llamar la atención sobre lo que sucedió en el caso del señor Carlos Bielmann, exministro de Gobernación, y la diferencia, por ejemplo, con el exdirector de la Policía Nacional Civil, el señor Erwin Sperricen, que bueno, él sí tuvo una condena. Es que, a ver, entendamos la resolución, y creo que la nota de nuestra compañera Betsy es bastante explicativa. La sentencia del Tribunal Español dice, sí hubo ejecuciones extrajudiciales, tanto del reo fugado, este reo Santa Cruz, como de los 7 reos en la cárcel de Pavón, pero la fiscalía o los acusadores españoles no demostraron que el señor Bielmann, 1, estuviera presente al momento de las ejecuciones, y 2, que él tuviera conocimiento de las ejecuciones. La defensa del señor Bielmann, del exministro, también fue bastante hábil en separar la responsabilidad operativa de su responsabilidad como autoridad. Que básicamente, y al final eso explica por qué a Erwin Sperricen sí lo condenaron en Suiza. El control operativo del operativo, valga la redundancia, para retomar el control de la cárcel está en manos de la policía, por ende del director de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperricen. Entonces termina siendo un asunto de juzgar cadena de mando. Y entonces, si contrastamos la sentencia de Suiza con la sentencia de España, lo que estamos viendo es que la responsabilidad por cadena de mando termina a nivel del director de la Policía Nacional Civil. Y acuérdense que hay un tercer acusado internacional en esto, que era Javier Figueroa, que era, si no estoy mal, creo que el subdirector de operaciones. Operaciones de PNC, ajá. Y a Javier Figueroa, su defensa también dijo, miren, sí hubo ejecuciones extrajudiciales, pero prueben que Javier Figueroa estaba ahí con los ejecutores. Una estrategia que dio resultados. Entonces, por eso les digo, el caso, a ver, la sentencia en los 3 países dice hubo ejecuciones extrajudiciales. La diferencia es que en el caso de Sperricen, la línea de cadena de mando dice la responsabilidad por esas ejecuciones extrajudiciales cae en quien ejerció el mando de la operación, que era el director de la policía. Y por eso es que la responsabilidad penal le cae a Sperricen y que Bielmann de un lado y Javier Figueroa del otro resultan absueltos. La discusión es si la responsabilidad operativa es independiente de esta responsabilidad de mando, Stuart. Para la gente muchas veces no puede diferenciar esas dos cosas. Yo voy al caso Creonpaz. Ese es un caso muy similar en términos de la acusación, pero que ahí sí entró toda la línea de mando. Y se tiene que probar al final de cuentas en un juicio esto, ¿no? Si tuvieron conocimiento sí. Pero o responsabilidad operativa. En la justicia extraterritorial, que es este caso es de justicia extraterritorial, o sea que se acepta aquí la decisión que se tome en España. Cuando se hacen aquí en Guatemala es diferente la cosa, y hay que decirlo, sí es diferente. Porque aquí, digamos, en el caso de... Y me parece curioso, ¿verdad? Porque al final lo que Bielmann, digamos, la defensa de Bielmann se fue es como, miren, mejor vayan a ver aquí a la línea militar que estaba presente. Primero,
la lógica es, hubo participación y ahí había una línea militar de mando. Entonces, ¿por qué si se pide que se vaya a ver a la línea de mando militar, por qué él, digamos, es absuelto por no tener esa correlación de línea de mando? Es curioso, pues, solo para ver el caso. Y voy a los otros casos porque en Guatemala la acusación de estos de muertes extrajudiciales sí se ha visto, y por eso otra vez insisto, es que hay varios militares de alto rango presos. Y de hecho en las noticias teníamos casos. Si aplicáramos esta estrategia, ellos tendrían no tanto que cuestionar esas ejecuciones, sino si tuvieron que ver o si pero la decisión de país en país ha de variar. Y es que ahí es donde varía la cosa. Ahí es donde vemos la materialización de principios, como primero la responsabilidad penal es personalísima, 1, y 2, la materialización del principio de la presunción de inocencia. Porque ¿qué ocurre? Los juzgados, tanto en Austria como en España, presumen la inocencia de Figueroa de un lado y de Bielman del otro. Entonces le dicen a la fiscalía, mire, pero sí hay muertes extrajudiciales. Sí, por eso. Eso no lo descarta. Por eso no lo descarta. Ni se discute. Entonces, pero lo que están diciendo es que estos dos no tuvieron responsabilidad en la línea de mando. Extrajudiciales. Cabal, porque correcto. Entonces ahí lo que dicen los jueces es decir, mire, fiscalía, usted, buenísimo, me probó que hubo ejecuciones extrajudiciales. Pero ahora pruébeme también que esta persona dio la orden, estaba ahí, conocía, se enteró de esas ejecuciones extrajudiciales. Y la fiscalía no pudo comprobar ese segundo hecho, o ese segundo elemento. Entonces, al no poder comprobar ese segundo elemento, ya no había forma de deducirle una responsabilidad penal al acusado por esas ejecuciones extrajudiciales. A diferencia de lo que sí pasó en Suiza con el señor Sperensen, que ahí la fiscalía dijo, mire, el señor Sperensen era el jefe de la operación. Él estaba en control de las fuerzas policiales. Y fueron sus mismas fuerzas policiales las que llevaron a cabo la ejecución. Entonces, en consideración del tribunal suizo, él sí tenía una responsabilidad de mando por cadena operativa respecto de esas muertes. Y conocimiento de lo que iba a suceder. Este era el plan Pavo Real, ¿verdad? El plan Pavo Real, para tomar el control de Pavón. Y ahí es donde a mí pues me salen muchas dudas con relación a esa cadena de mando. Obvio, la lógica va a ser que, por ejemplo, en el caso de los militares acusados, porque presuntamente ordenaron. Y eso sería, ahí es donde entra la lógica de muerte extrajudicial, donde hay también una orden y es cometida por un agente del Estado con pleno conocimiento y todo esto. Ese va a ser el argumento. Y es que y esa fue la defensa en España y esa fue la defensa en Austria. Y es que el mismo caso, por ejemplo, al revés. Pero ahí es donde vemos cómo las estrategias procesales cambian aquí en Guatemala. Recordemos el caso Ríos Montt. El caso Ríos Montt se fueron más por la línea de pelear la sustancia de la acusación, que era había o no había genocidio, versus una defensa más maquiavélica. Hubiera dicho, mira, a mí no me importa la sustancia de la acusación, pruébeme que mi defendido dio la orden. O lo mismo, por ejemplo, con lo que mencionaba Estuardo de los casos de Creonpaz y demás. O sea, ahí están los cuerpos. Las pruebas pueden ser cuestionadas de uno y de otro lado, dicen que esos cuerpos fueron ejecutados. ¿Okay? Pero también en Pavo Real están los cuerpos. Cabal. Ahora entonces el argumento es pruébeme que yo di la orden. Entonces, que yo estuve ahí. Cabal, por eso les digo, son dos estrategias diferentes. Ahí es donde se ve la estrategia de defensa, y otra vez ahí es donde se aplica el principio que la responsabilidad penal es personal. Y eso me trae a mí a colación el tema del Hogar Virgen de la Asunción, en donde hay 3 detenidos. También son, digamos, una cúpula, una línea de mando. ¿En cuál, perdón? En el caso de Hogar Virgen de la Asunción. Las 40 niñas. Ok, uno dice, bueno, si ellos tuvieron responsabilidad penal en ese tema, exacto, sí o no, realmente cabe la figura de homicidio culposo para estas personas, o es solo un incumplimiento de deberes. Este debate se va a realizar en ese caso también. En esa misma línea. Y ahí las defensas van a tener estrategias diferentes, a no ser que las estrategias tanto del secretario, de la subsecretaria y del director se unifiquen y sea la misma. Y no creo que van a ser la misma. No sería como, en mi lógica no veo una misma estrategia para todos. Por ejemplo, porque el director del hogar ha de tener una responsabilidad mayor en el espacio. Que esa supongo que va a ser una de los empujes que va a ser aquí el MP. Digamos, la cercanía entonces da mayor responsabilidad.
que si vemos el caso de Bielman es la lejanía me quita la responsabilidad. La lejanía me refiero jerárquica, me quita la responsabilidad. Y tal vez podría ser el del secretario de Bienestar, Bienestar Social. Recordemos también, fue una defensa similar a la de Alejandro Yamatei. Correcto. Porque Alejandro Yamatei, la defensa de Yamatei fue exactamente en el mismo concepto, que es decir, mire, ahí hubo ejecuciones extrajudiciales, pero yo como director del sistema penitenciario, yo no tenía participación en el operativo. Ni las ordené. Y si usted quiere buscar a los responsables de esos muertos, vaya a buscar a alguien más en otro lado, pero yo no fui. Por eso les digo, estrategia de la persecución penal es personalísima. Okay, bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Philip Estuardo. Interesante ver qué va a pasar con el diputado Edgar Ovalle, SF Puñalito, la etiqueta de la noche. Gracias por enviar sus comentarios y opiniones y por preferir este espacio de Sin Filtro como un espacio de conversación y análisis. Muy buenas noches, no se vaya. Viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Nos vemos mañana. Amigo Ben Keichin, muchísimas gracias por todo este análisis a través de Sin Filtro. Amigos televidentes, llegamos hacia el final de Noticiero Guatevisión. Aunque las condiciones del clima para que usted se encuentre preparado mañana jueves, no deje su paraguas, aún persiste este pronóstico de lluvia en todo el territorio nacional debido a este fuerte ingreso de humedad. Vemos también, o hemos visto en nuestros mapas satelitales en las próximas 24 horas cómo esta lluvia podría ser de fuerte a moderada, sobre todo el sector de la franja transversal del norte. En Ciudad de Guatemala, del día jueves al día sábado, cielos parcialmente nublados con esta lluvia. Mañana jueves, 23 grados centígrados la máxima, mientras que el día viernes y sábado se espera entre los 24 a los 25 grados. Rayos de sol mañana jueves desde las 6 horas con 10 minutos. Que tengan todos ustedes una excelente noche. Concluimos Noticiero Guatevisión.